Y tras los escandalosos episodios allí en el Capitolio en los Estados Unidos, comenzó el debate sobre qué hacer con Donald Trump, el presidente aún vigente en el país norteamericano, al que le adjudican haber sido el impulsor de estas maniobras que derivaron en el ingreso al Congreso de los Estados Unidos de todos estos personajes, muchos de ellos fascistas, armados, peligrosísimos, que se rigen por dogmas y que consideran a Donald Trump como una especie de mesías, sin la responsabilidad necesaria que implicaría un cargo como el que ostenta el propio Trump. Los legisladores piden la remoción. Ahora, ¿es posible que esto suceda, que se pueda generar una destitución de Donald Trump? El presidente norteamericano habló ayer luego de los incidentes en el Capitolio. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Bien, qué complicado el escenario para los norteamericanos, porque Donald Trump en algún momento va a dejar el poder. Si no es antes, lo hará a finales de enero, cuando asuma Joseph Biden como nuevo presidente norteamericano, pero deja un legado, una estela de preocupación muy fuerte para la institucionalidad y la política allí en los Estados Unidos. Vamos a tomar contacto con el doctor Pablo Hueve, analista de política internacional, para poder descifrar un poco más lo que está ocurriendo allí en el país del norte. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 13, amigas y amigos televidentes? La verdad es que el panorama es más que sorprendente, en muchos aspectos indignantes. Que las redes sociales hayan bloqueado a este irresponsable mandatario norteamericano no implica que no siga teniendo el botón nuclear. De todas maneras, para serte bien claro, Pablo, a ver, primera pregunta, ¿debería ser removido? Yo creo que hasta por una cuestión de simbolismo para la historia norteamericana, sí. Segunda pregunta, ¿se puede hacer? Sí. Tercera pregunta, ¿de qué manera? Hay dos vías. Una de ellas, la vía de la aplicación de algo que se ha estado hablando todos estos días, Pablo, la llamada enmienda 25ª. Brevemente, la enmienda 25ª tiene que ver con los sucesos luego del asesinato del presidente John F. Kennedy, cuando el vicepresidente Lyndon Johnson tuvo que asumir a bordo de un avión, y entonces empezó a plantear qué pasaba si el avión no llegaba a destino, cómo se producía la sucesión presidencial. Esa enmienda permite en su sección cuarta, Pablo, que si el vicepresidente y la mitad del gabinete entienden que el presidente está incapacitado para ejercer sus funciones, lo informan al presidente provisional del Senado y automáticamente el vicepresidente asume las funciones hasta el final del mandato. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Lo que pasa es que están renunciando los secretarios del gabinete del presidente Trump y no se cree que los que quedan puedan llegar a querer aparecer ante la historia como traidores, lo mismo el vicepresidente Mike Pence. Por lo tanto, pese a que sería la vía más rápida, la más simple, no creo que Pence, el vicepresidente actual, esté dispuesto a llegar a ese extremo. Segunda vía, juicio político, impeachment. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Por qué cargos? Concretamente dos. Uno de ellos, fomentar la sedición,
y otro de ellos pretender impedir la constitución o formación del gobierno legítimo de los Estados Unidos. En este sentido, ¿cómo podría ser? Hoy, por ejemplo, hoy mismo, podría presentarse la acusación en la Cámara de Diputados. Se va a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores, sin necesidad de establecer cronograma de testigos o pruebas, tratarla el venidero lunes y el mismo lunes destituir al presidente Donald Trump. Repito, ¿se puede hacer? Mi convicción, querido Pablo, es que se debe hacer para la historia y como ejemplo. Nadie con ese nivel de agresividad y de responsabilidad merece ser no presidente de Estados Unidos, no merece ser presidente de ningún país del mundo. Claro, Pablo, le pensamos que en realidad el mandato de Trump dura unos días más, nada más. Asume Joe Biden. El problema es que con algunas acciones y reacciones que ha tenido el propio Trump en estas últimas semanas, sobre todo después de las elecciones, hacen prever que puede pasar cualquier cosa hasta que Biden sea finalmente el presidente en acciones, ¿no? Totalmente, Pablo, pero además el tema que le estoy diciendo a usted, que la cuestión de la destitución puede entrañar un riesgo y tal vez una conveniencia para el presidente Trump. ¿Qué pasa si Trump renuncia o lo destituyen y el vicepresidente Mike Pence lo indulta? No va a poder ser juzgado jamás por ninguno de los delitos que ha cometido a lo largo de sus funciones. Bueno, ahora se está planteando esta idea del indulto, ¿no? Como una posibilidad. Ya comenzó a aparecer la idea del indulto ahí en el análisis, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que él lo que hizo es una serie de consultas legales para ver si podía haber un autoindulto, es decir, indultarse a él mismo. Le dijeron que no. Por lo tanto, él tendría que renunciar o aceptar la destitución y el presidente que asumiera indultarlo, lo que sería como mínimo inmoral. ¿Hay algún antecedente? Sí. Cuando destituyen al presidente Richard Nixon, previo pacto con el presidente provisional, que era el senador Gerald Ford, que asumió en virtud de la enmienda 25 y que lo indultó para que Richard Nixon se pudiera ir a la tumba con todas las cintas de lo que se sabía en la Casa Blanca sobre Watergate. Esto también habla de que a veces tenemos una mirada idealizada de las instituciones, de la democracia y de la responsabilidad política en los Estados Unidos, que ha dado muestras para mí mucho más graves que esta que están sucediendo, que tienen que ver con sobre todo su política exterior, esta cuestión de las matanzas, de las invasiones, de la inmoralidad que implica asesinar a civiles en otros países. Para mí es mucho más grave que cualquier otra instancia y que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Pero aquí también ponen en evidencia de que no hay miradas inmaculadas sobre lo que puede ocurrir en los Estados Unidos. Voy a completar esa síntesis maravillosa que usted ha hecho, Pablo. ¿Qué habría pasado si en la manifestación que hubo, este asalto al Congreso, lo hubieran hecho personas de color o lo hubieran hecho hispanos? Sí, ¿La claro. policía habría actuado con tanta, entre comillas, prudencia como actuó? ¿O los habrían reventado a palos? ¿Qué es lo que hicieron con George Floyd y con tantos otros a lo largo del año pasado en Estados Unidos de América? Doble moral. Lo mismo que usted acaba de decir de su política exterior. Te hago esta última consulta, Pablo. Más allá de que se vaya ahora o se vaya, creo que el 20 de enero es la... Sí, el 20 de enero al mediodía. Al mediodía. ¿Qué va a pasar con los republicanos post-Trump? Esa es la gran duda y la gran pregunta. Usted ayer hizo un análisis sumamente serio y sumamente delicado cuando planteó si en realidad lo que había hecho Trump era hacia adentro o hacia afuera. Yo creo que es hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera, para seguir diciéndole a la gente, señores, me robaron la elección, yo soy el líder, yo gané las elecciones. Y hacia adentro, para impedir a eventuales sucesores, entre comillas, del Partido Republicano que asomen la cabeza. Hoy el Partido Republicano, querido Pablo, tiene graves problemas. Porque si lo echan, claramente Donald Trump va a formar un tercer partido que va a sacar a la extrema derecha del Partido Republicano. Y si no lo echan, van a tener que convivir con un Donald Trump al que solamente la biología podría ponerle fin. Muchísimas gracias, Pablo. La semana que viene volvemos a contactarnos para seguir analizando la política internacional y además también, claro está, su vínculo con la Argentina. Un abrazo grande y muchas gracias. Buen fin de semana.